Tenía frío, bro. Que abrirlo. Ya. Hola, ¿cómo están? Listo, lo voy a... Acabo de destruir algo caro, así que no quiero seguir destruyendo cosas. Che, para atrás rompí el cargador del computador. En el escritorio. Ya, vamos entonces. ¿Qué están comiendo? Sí puede comer. Ya, ¿en qué andan? ¿Qué están? No, nada. ¿Qué cuántos días teníamos PDF? ¿Qué tienen de qué? Ah. Ya, oye, la prueba la vamos a revisar el día del taller porque estamos medio apretados. Porque debería empezar el doctor Cuevas con las clases de sangre. Y ya se me acercó ya como para ponernos de acuerdo con las clases. Entonces vi que me quedan pocas semanas para ver endocrino. Sí, me queda una o dos. Así que vamos a avanzar con las clases. ¿Ya? Bueno, ya vamos bien avanzados ya, pues. Segunda prueba lista. Ya. Ahora, el último esfuerzo. Ya. Entonces, estábamos hablando la semana pasada de esto, la regulación de la respuesta al estrés. Y vimos esta diapo que es como inicio de lo que sigue, que es la regulación depende de un montón de factores, pues, ¿cierto? Regula, por ejemplo, la duración del estímulo. Eso es importante. Vimos que existía un periodo de adaptación y después una fase de fatiga que depende mucho de la duración, ¿cierto? De cuánto tiempo estamos expuestos. El tipo de estrés, la intensidad con la que se viva o lo que genera el estrés, ¿cierto? Que puede ser un estrés laboral, académico, como el que están viviendo, puede ser un estrés traumático por un evento grave que pueden haber vivido en su vida, ¿cierto? El contexto social o el contexto cultural también es súper importante, la edad es súper importante, el sexo, bien importante, y la genética, ¿ya? La genética está asociada, por ejemplo, hay varios genes que están asociados a hiperreactividad del eje, respuesta exagerada del eje. Y bueno, esperemos que se siente. Ya, y eso tiene... ¿Cómo lo tiramos por la ventana? ¿Te imaginas? Uno ve cosas de repente terribles. O se entera de cosas terribles. Uno que agarró el cuello a un estudiante, un profe. Es terrible. ¿Cómo voy a llegar a ese nivel de estrés? de descoordinación de tu sistema. Broma, broma. Le tengo mucho cariño. Ya. Entonces, y estos neuromoduladores, ¿cierto? Que hay varios estudios, está lleno de información, ¿ya? Yo iba a cursos donde hablaban de un receptor, todo el congreso de ese receptor, ¿ya? Entonces, muchos estudios de todas estas sustancias como mecanismos reguladores, vamos a ver algunas, ¿ya? Entonces, este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal puede ser regulado a distintos niveles,
¿Ya? Entonces, nosotros dijimos que el hipotálamo liberaba el factor liberador de corticotrofina, sigamos el eje central. Y el factor liberador estimulaba la hipófisis para producir ACTH, ¿ya? Y la ACTH era suprarrenal para producir cortisol. Bueno, esto puede ser regulado a distintos niveles. Dijimos nosotros que existía una proteína ligante CRF que evita, ¿cierto?, que CRF se una a su receptor. Y además dijimos que habían dos tipos de receptores de CRF, el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2. Y el receptor tipo 1 era el activador. Estoy haciendo un resumen de las clases donde había muy pocos estudiantes la semana pasada, ¿cierto? Y ese activa la liberación de ACTH, pero este receptor tipo 2 era inhibitorio del tipo 1 y funcionaba como un regulador. Ahora, de ese existe mucha evidencia de alteraciones de ese receptor con hiperreactividad. O sea, el receptor no funciona bien y existe una hiperactividad del eje. ¿Ya? También, ¿cierto? Antes de que llegue a unirse, está esta proteína ligante CRF que era liberada por regiones diversas del cerebro, ¿cierto? Como la amígdala, el accumbens y otras regiones, la ínsula. Y esa proteína liga a CRF y evita que se una a su receptor, ¿ya? Hay un poco de evidencia de esa proteína y sus alteraciones, ¿cierto? Y también con hiperreactividad del eje. Entonces, genética, básicamente. Bueno, también, ¿cierto? A nivel hipotalámico actúan los receptores, este receptor lo conocen ustedes ya, ¿cierto? De sustancia P, el receptor 5-HT1A y el recaptador de serotonina, también, ¿cierto? Como moduladores del sistema serotoninérgico y cómo esto interactúa con CRF y la respuesta de CRF y la activación, ¿cierto?, del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Vamos a mirar un poco más periférico. El cortisol, ¿cierto?, si bien genera toda esta respuesta mediada, existen, ¿cierto?, otros niveles de respuesta que pueden estar alterados, que también existe evidencia de ellos, por ejemplo, de la enzima convertidora en angiotensina, que regula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ese también, ¿cierto?, existen mutaciones del gen de la enzima que están asociadas a mayor reactividad periférica al estrés, entonces en las personas genera mayor tensión, mayor presión, mayor cambios de la frecuencia cardíaca cuando están sometidos a situaciones de estrés, que es natural, pues. Cuando nos sometemos a estrés, ¿cierto?, naturalmente se produce ese cambio, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, cambios de la función respiratoria, entonces generan mayor reactividad. Entonces hay personas que de repente tú los ves nerviosos y como que tiemblan, ¿sí? Y se limita el movimiento y se generan varios cambios, ¿cierto? Y eso está asociado a una serie de reguladores periféricos de la respuesta al estrés, ¿ya? Entonces hay un montón de evidencia de cómo se regula este eje. Esto, el eje cortisol, ¿cierto? Lo vemos hoy día en esta presentación más práctica, ¿cierto? Que nos muestra, si nosotros sabemos que el cortisol tiene un patrón de secreción diario, ¿cierto? Tiene su pique en la mañana y disminuye su concentración a lo largo del día, ¿ya? Entonces en esta gráfica vemos en un estudio, ¿cierto?, en el que podemos ver los niveles de cortisol en personas, como ustedes, ¿cierto?, de hace un par de años atrás, en el que se hizo un muestreo a través de la saliva. Esos son los aparatitos que les conté yo en la clase, que es como un marshmallow, ¿cierto?, que tú lo muerdes, lo masticas y se llena de saliva, y después lo centrifuga en el laboratorio y sale un líquido blanco que no tiene nada, ¿ya? No lo ves nunca. Y de ahí se miden los niveles de cortisol en la saliva. El cortisol se puede medir en las secreciones como el sudor, en las secreciones serosas y sebáceas de la piel, en el pelo, donde tú quieras. Porque como es liposoluble, ¿cierto? No quiero que se aprendan eso, sino que entiendan el concepto de que es una molécula liposoluble que logra concentraciones en el plasma rápidas y lo puede encontrar en todos los tejidos. Por lo tanto, puede atravesar la placenta, por ejemplo, algo súper importante. Y el estrés es nocivo durante el embarazo. Nocivo, produce daño, ¿ya?
Y ese es el sentido más bien de la diapositiva, pues que entiendan eso. Entonces aquí se ven, por ejemplo, en personas que tienen trastorno de ansiedad positivo y trastorno de ansiedad negativo. Entonces ustedes ven, ¿cierto?, en las personas con trastorno de ansiedad positivo y trastorno de ansiedad negativo, las diferencias, y hay diferencias estadísticamente significativas, ¿cierto?, de las diferencias, y acá también hay diferencias estadísticamente significativas, ¿ya?, de los niveles de cortisol. Entonces eso es una muestra real y un análisis real de datos. ¿A qué se refiere con trastorno de ansiedad positivo o negativo? Que a través de un examen que se llama la mini entrevista neuropsiquiátrica, tú puedes diagnosticar patología asociada a estrés. Y en esa entrevista, ¿cierto?, tú puedes determinar si existe trastorno de ansiedad generalizado, que es una patología asociada a estrés. Que son esta situación de que tú estás quieto y te empiezas como a generar hormigueo de tu cabeza, tiritones, y sin un estresor, ¿ya? La crisis de angustia o la crisis ansiosa que varias personas han experimentado, ¿ya? En algunas personas esto es recurrente, bueno, a veces a todos nos ha pasado, ¿ya? En una situación de demanda estamos desesperados por algo, estamos preocupados por algo, pero en algunas personas ocurre esto regularmente, y bueno, eso se denomina trastorno de ansiedad generalizado, ¿ya? Y aquí están las mediciones AM al mediodía y PM, ¿ya? Y eso condiciona la respuesta a esta prueba que les decía yo, que era la prueba de Iowa, que es una prueba de toma de decisiones. Esos individuos sanos, esto lo presentamos en el 2014 en un congreso. Dos estudiantes de medicina nuestros, que hoy día están en la beca de neuropsiquiatría, compañeros de ustedes, pues, bueno. Entonces usted igual puede, ¿ya? Y este es el sistema este de detección, pues tú tienes una plataforma con unas teclas muy sencillo, ¿ya? Y tú vas apretando, entonces mira, este va ganando y va ganando, pero este pierde cada 10, 1250, y este pierde cada 2, 250 y así. Ya, entonces estos son riesgos y estos son de no riesgo, así se considera. Entonces las personas que están sometidas a estrés normalmente toman decisiones rápidas, sin pensar mucho. Y eso es una característica de esta situación. Vamos a ver cómo pasa eso. Ya, la serotonina, ¿cierto?, es un neurotransmisor bien importante en la regulación del estrés, ya lo estudiamos en neurociencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Un huevito de chocolate. Un huevito. Era mi desayuno. No. Entonces, condiciona varias cosas, pero es que voy a hablar de esto, no puedo comer chocolate. Por ejemplo, regula los estados de saciedad, porque cuando nos alimentamos liberamos serotonina, ¿ya? La serotonina modula los cambios de la secreción y la motilidad intestinal, por lo tanto se libera en ese proceso, ¿ya? Pero también, ¿cierto?, controla a nivel central los tiempos de saciedad, el tamaño de las comidas, la tasa de alimentación, y hay un montón de evidencia que las alteraciones del sistema serotoninérgico, por ejemplo, está alterado con trastornos de la conducta alimentaria, que también están dentro de las patologías asociadas a estrés, como el atracón alimentario y la anorexia nerviosa. ¿Han escuchado hablar de eso? La bulimia, ¿ya? La restricción alimentaria crónica. Todas esas patologías están asociadas a disfunciones de este sistema serotoninérgico regulador del estrés. Ahora, ¿qué es lo que hace en el estrés? ¿Cierto? Regula el estrés, regula la impulsividad de la respuesta que se tiene cuando estamos sometidos a estrés. Por ejemplo, en los hombres los niveles de serotonina son más bajos en su edad, desde la adolescencia hasta aproximadamente los 40 años. Y eso genera, ¿cierto?, una respuesta un poco más reactiva y un poco más impulsiva frente al estrés. En la mujer los niveles son mucho más altos, un 30% más que en el hombre, y la respuesta, ¿cierto?, al estrés es distinta, ¿sí? Es un promedio, existen diferencias puntuales, ¿cierto? A veces hay personas que tienen reactividad
y que son hombres o mujeres, ¿cierto? Tienen una reactividad distinta, ¿ya? Pero en promedio, ¿cierto? La respuesta en el hombre es mucho más agresiva y en la mujer es mucho más pasiva frente al estrés, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hace? Regular el patrón circadiano de secreción de varias hormonas, como la CTH, el cortisol, la prolactina, la hormona del crecimiento, ¿sí? Que tiene un patrón circadiano, o esta se secreta aproximadamente entre las 4 y 5 horas de sueño, esta se libera en el sueño REM, esta se libera en la mañana, pero para que se libere esta en la mañana tiene que haber un patrón de secreción nocturno ACTH, acuérdense, ¿ya? Y eso hace, y también controla el ritmo circadiano. Entonces, una de las cosas que produce las disfunciones del sistema serotoninérgico es insomnio. Y se transforma en una de las principales reacciones adversas de los antidepresivos. Los antidepresivos neuroquímicamente aumentan los niveles de serotonina central. Eso hacen neuroquímicamente. Y producen como principal reacción adversa el insomnio. ¿Ya? Por exceso de serotonina, porque nos mantiene como activos. ¿Ya? Ahora, pertenece a este grupo, ¿cierto?, de mediadores químicos que está asociado, ¿cierto?, al bienestar emocional. ¿Ya? Aquí otra vez evidencia científica de cosas que en algún momento hemos podido ver, ¿cierto? Hay un trabajo que hicimos hace un año o años atrás, harto tiempo, en 2010 por ahí, de restricción alimentaria crónica en personas que tenían la mutación del transportador de serotonina. Esta cuestión es como súper importante en el sentido de la medicina, porque el recaptador de serotonina es el blanco terapéutico de todos los fármacos antidepresivos. Se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. No selectivos, selectivos. Se acabaron los antidepresivos. Entonces todos actúan ahí en esa molécula, el recaptador de serotonina, que es un cotransportador de sodio-serotonina, ¿ya? Y existe una mutación de ese transportador que es súper famosa, ¿cierto? Tenía un artículo, pero no lo saqué, parece. Que se llama The Short Long History. Sí, como así, pero un artículo que tiene 400 hojas que habla de una sola molécula. ¿Ya? Yo de esta molécula que les digo que iba a congresos donde hablan de eso, no, nada más, ¿ya? Porque es súper importante. Todos los fármacos actúan ahí. Entonces, esta mutación, ¿cierto? Que es una inserción de lesión. ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué es una inserción y una lesión? Ya, pero más que una base, un grupo de bases. Entonces, la inserción, aquí la inserción es un fragmento de 46 pares de bases y la de lesión falta ese fragmento de 46 pares de bases. Entonces, por eso se llama el alelo corto y el alelo largo, ¿ya? Y cuando está el alelo corto, ¿cierto? Se genera una subexpresión del recaptador, ¿ya? Y cuando está el alelo largo, ¿cierto? Hay una expresión normal. Pero después es tan importante que hay del alelo largo igual hay muchas variantes, del alelo corto hay muchas variantes, ¿ya? Han pasado hartos años, eso lo hicimos en 2010, hoy día estamos en 2025, ¿ya? Este otro trabajo es como del año 2016, por ahí está el año, y lo mismo. Entonces, las personas que tienen el alelo corto, ¿cierto?, se asocian a hiperreactividad al estrés y por lo tanto se asocia eso a restricción alimentaria crónica, y en la última se asoció a un mal rendimiento deportivo, ¿ya? Que eso es súper importante, sobre todo en estos deportes que son de larga distancia, es súper importante Ayer yo tengo un amigo que corrió un Ironman, 14 horas 10 minutos corriendo. Y el tipo, hablé por teléfono con él tarde y me decía, oye, pensaba todo el rato nos juntábamos a conversar, así como casi de experiencias de vida. Yo corrí muchas veces. Y entonces nos juntábamos a conversar
Y yo le decía, mira, de repente uno va nadando y te pasa tal cosa, y como de cosas de la vida, ¿no? Y él me decía, pensé mucho en el momento cuando se puso a llover, fue en Alemania, en Hannover, y se puso a llover, granizo, así me dijo, ya en kilómetro 110 en mi bicicleta, ¿no? Yo me lo imagino, porque alguna vez me pasó eso y yo le decía, pucha, ahí que cabecita nomás, po. Entonces en esas personas el deporte de resistencia, yo hice harto, hice mi tesis doctoral en esto. Este es un artículo de mi tesis doctoral. En el deporte de resistencia pasa mucho eso, que las personas necesitan mantener un estado de ánimo, tú correcto, un estado de ánimo constante, sin cambiarlo y a veces reinventarte, ¿sí? A mí, yo una cosa personal, les cuento, una vez iba nadando la mitad del mar así, y me metí en un codazo aquí. Y me sacaban los lentes, el gorro, todo, me tragué agua de mar. Así. Y de repente miro, no se veía la costa, pues. Y pucha, buscando los lentes, para armarte otra vez y pensar otra vez que tenés que empezar de nuevo. Entonces los deportes de resistencia juegan mucho eso. Y por eso que fue como el foco de estudio que hicimos en esa época. Y claro, pues las personas que tenían alteraciones de la respuesta al estrés tenían una muy mala conducta con el deporte de resistencia. Hay gente, por ejemplo, que tenía restricción alimentaria crónica, que era lo peor, el deporte de resistencia. Entrenaban para correr algo y no les resultaba lo que querían hacer y se encerraban después de eso meses a comer y subían de peso. Todo lo que habían hecho del deporte lo habían ganado en años, lo perdían en semanas. Entonces es súper importante eso, cuando uno hace deporte, el deporte es salud y uno lo hace para salud, no para escapar de los problemas. Y eso es súper importante que uno siga metérselo aquí en la cabecita. Ya. Ahí tienen, por ejemplo, mira, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué está mostrando el gráfico? Exposición al estrés y sensación de miedo. Ya, hoy estas personas, ¿cierto?, tienen mayor sensación de miedo, los que tienen alelo corto, ¿se dan cuenta? Ya, el sistema serotonérgico también puede ser afectado por la epigenética, no vamos a entrar mucho en eso. Ya, entonces otro neurotransmisor súper importante es la dopamina. ¿Ya? La dopamina que es importantísima en el proceso de adaptación. ¿Ya? Cuando estamos en esa situación de adaptación y nos podemos, ¿cierto?, llevar el estrés por varios días, como ustedes que están en esta tarea de formarse, pues chiquillos, que es bien densa, ¿cierto? Yo tengo súper buen oído cuando entré, están preocupados, están llenos de pruebas, seguro llenos de trabajo, cosas así. Pucha. Así es, pues el periodo del año es complejo, yo lo entiendo absolutamente. Y este neurotransmisor, ¿cierto?, modula el estrés crónico, ¿sí? Y cae junto en el periodo de fatiga, caen los niveles de dopamina central. Ya, la dopamina te ayuda, por lo tanto, obviamente todos los reguladores del sistema dopaminérgico están asociados a disfunción de la respuesta y pueden ser, ¿cierto?, causa de una mala respuesta al estrés. ¿Ya? Mira, aquí hay algunas diferencias, ¿cierto?, que son importantes a lo largo de la vida. Y cómo esto está asociado al estrés. Mira, eso una revisión bien interesante. Entonces ustedes ven el primer párrafo dice que el estrés que se experimenta durante el embarazo de la mujer, ¿cierto?, embarazada, que experimenta estrés durante el embarazo está asociado, ¿cierto?, a trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos en el niño que nace. Casi todos son en hombres, ¿se dan cuenta? El estrés psicosocial, ¿cierto?, materno experimentado durante el primer trimestre está asociado al riesgo de esquizofrenia, una enfermedad mental grave.
a este trastorno del espectro autista, que hoy día, ¿cierto? Hay no es un diagnóstico, sino que es una condición, que los 2/3 iniciales de la gestación, y eso es súper importante, porque el estrés materno es algo que no se valora, no se condiciona, porque aparte el embarazo tiene hormonas que ayudan a la mujer a regular el estrés, pero hay situaciones de violencia, hay situaciones de maltrato, uno no, hasta que no se va a dar una vuelta por los lugares donde se ven esas situaciones, ¿cierto? No comprende que existen situaciones de violencia, situaciones de... Yo el otro día tuve la lamentable porque a mí no me gusta, me alejo un poco de cosas como esas, pero vi en el hospital, andaba por otra situación, vi una persona que habían pegado el esposo y estaba totalmente fracturada, terrible. Bueno, embarazada. Entonces eso es terrible. Estas situaciones, ¿cierto? Está asociado la depresión materna, por ejemplo, durante el embarazo contribuye al desarrollo de ansiedad postnatal. Todo esto en niños, ¿sí? ¿Y para una embarazada hasta el más mínimo estrés le hace mal? No, el mínimo estrés está regulado. Nosotros no. Las mujeres tienen hormonas que son importantes durante el embarazo y que minimizan los efectos del estrés. Y también la placenta tiene enzimas que, vamos a ver después, ¿cierto? Cuando damos crecimiento, la placenta tiene enzimas que regulan y convierten el cortisol en cortisona. Y la diferencia es que la cortisona es menos efectiva que el cortisol. Acuérdense que efectividad es el concepto de cuánta respuesta produce, ¿cierto? Pero sí, una situación traumática, una situación de abandono, una situación de desesperación, de un episodio traumático grave puede producir todas estas consecuencias. ¿Ya? Es como nivel de estrés mayor. Claro. Mira, altera la producción de testosterona, ¿cierto? Entonces puede afectar la masculinización. ¿Mm? En el hombre, ¿cierto? Si bien esas son evidencias en el hombre, en la mujer es mucho más importante en la infancia, el estrés durante la infancia, ¿ya? En el hombre es más dependiente de lo que ocurrió en el embarazo, de la madre, ¿ya? Bueno, el factor liberador de corticotrofina, ¿cierto? Ahí ven ustedes, ¿cierto? Las diferencias. ¿Qué es lo que es esto? No sé, ni me acuerdo. Mirar. Ah, ya. Entonces ahí tienen diferencias de la expresión del gen. Ustedes tienen que partir por entender que los hombres y las mujeres son distintos en hartos aspectos, ¿eh? Y biológicamente, ¿cierto? Incluso los genes están ubicados en locus cromosómicos distintos. Entonces, hay que entenderlo así. Me perdí un poco lo que afectaba la producción de testosterona, ¿era la dopamina o era el cortisol? Cortisol. El cortisol tiene un efecto negativo sobre GnRH. ¿Se acuerdan la clase que vimos de suprarrenal? Ya, entonces esto te muestra cierto cambio en la expresión génica y cambio en el patrón de distribución de receptores en hombres y mujeres, ¿cierto? Del factor liberador de corticotrofina. Ya, entonces en el hombre la respuesta frente al estrés, y ustedes ven ahí arriba que hay varias cosas, pues hay varias cosas que son importantes. Por ejemplo, los neurotransmisores. Aquí están las áreas cerebrales que se activan, ¿ya? Y aquí tenemos las consecuencias a largo plazo, que son distintas. Tienen que ir mirando esos tres focos. Entonces, si ven, en el hombre la respuesta está regulada siempre por adrenalina y cortisol, igual que en la mujer, pero hay diferencias, hay hormonas que son diferentes. Por ejemplo, en el hombre
Está la testosterona, está la DH y la dopamina. ¿Ya? También, ¿cierto? Existen menos niveles de serotonina en el hombre, ¿sí? Y esos cambios, ¿cierto? Los niveles de serotonina normalmente van desde la adolescencia hasta el adulto, ¿sí? Que bajan los niveles de serotonina y después vuelven a subir, después de los 40 años. Ahí está la área, la corteza frontal derecha, ¿cierto? Anterior y posterior. Y las consecuencias normalmente a largo plazo, estas son las más frecuentes. Enfermedades infecciosas recurrentes, resfriados, hipertensión, agresividad y el abuso de sustancias. Esos son el alcoholismo, el abuso de sustancias, ¿cierto? Como consecuencia asociada a estrés. Eso es lo más frecuente. Y la respuesta, ¿cierto? Es una respuesta de lucha y huida. Aislamiento social. La mujer, ¿cierto? Es distinta a la respuesta. Si bien es regulada por adrenalina y cortisol, igual, ¿cierto? Vamos a encontrar, ¿cierto? Mayores niveles de serotonina y vamos a encontrar la presencia de otras hormonas que son partícipes de la regulación, como la oxitocina, los estrógenos y la progesterona. Esto obviamente tiene variaciones durante el ciclo. Y si se dan cuenta acá, las regiones, la corteza del cíngulo, la corteza orbitofrontal, ¿sí? Son áreas del cerebro distintas las que se activan frente al estrés. Son distintos, somos distintos. ¿Ya? Ahora, el neurotransmisor principal que regula esta respuesta es la oxitocina, la que genera estas diferencias. Y la diferencia fundamental que se manifiesta en la mujer, ¿cierto? Es que proteccionismo de seres queridos y búsqueda de redes de apoyo. Es distinto. El hombre, aislamiento social, lucha y huida, ¿cierto? En la mujer, más bien, ¿cierto? Socialización y búsqueda de redes de apoyo. Ya, las consecuencias a largo plazo, ¿cierto? Las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en la mujer por hartos factores, no solo por el estrés, ¿cierto? Dolor crónico, fibromialgia, depresión y ansiedad, ¿cierto? Son las manifestaciones crónicas más importantes asociadas a estrés. Bueno, hay diferencias. Por ejemplo, hay más tolerancia al estrés en la fase lútea del ciclo menstrual, donde predomina la progesterona. Hay mayor tolerancia al estrés en mujeres que consumen anticonceptivos orales. Hay gente que es enemiga de los anticonceptivos orales, me incluyo. Pero generan evidencia, ¿cierto? Que incluso existe cierta evidencia que muestra en mujeres que se suplementan con hormonas, eso estaba por acá. En mujeres perimenopáusicas que recibieron 8 semanas de tratamiento con estradiol oral, se demostró una reducción de la presión arterial y las catecolaminas frente a un estresor, o sea, lo hicieron cuantitativamente, absolutamente. ¿Ya? Aplicaron un estresor y vieron los niveles de hormonas. ¿Ya? En el caso del anticonceptivo oral, entonces disminuye la sensibilidad a la respuesta inflamatoria inducida por estrés. Ya vimos en una de las clases que el consumo anticonceptivo mejoraba la neurogénesis, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero yo sigo siendo enemigo de los anticonceptivos. ¿Ya? No me gustan para nada. Ya. En el embarazo, ¿cierto? Disminuye, hay hormonas como el lactógeno placentario, como la progesterona y como la prolactina, que disminuyen la respuesta al estrés durante el embarazo. ¿Ya? Pero sí existe, ¿cierto? Una respuesta frente a estresores que son de mayor magnitud, ¿cierto? Y los mecanismos protectores también, ¿cierto? Están asociados al desarrollo de la placenta. ¿Que eso ocurre después de cuándo? El tercer mes. ¿Ya? Bueno, el uso anticonceptivo es bien controversial. Ya me escucharon recién decir que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo se protege uno? Bueno, hay otros métodos.
el preservativo, hoy día está el anticonceptivo de uso del hombre, ¿sí? La vasectomía, hay varias formas, ¿ya? Así que tienen que animarse, chiquillos. La responsabilidad no es solo de la mujer. Ya. Cuando envejecemos, ¿cierto? Se juntan varias cosas. Pero una de las cosas que más se junta durante el envejecimiento es la epigenética. Los cambios epigenéticos, ¿cierto? Que van teniendo nuestro sistema hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Ya que va sumando cambios. ¿Ya? Ahora, existen distintos cambios que ocurren durante el envejecimiento. Por ejemplo, cambios de funcionamiento de la barrera hematoencefálica, se suman enfermedades crónicas que tienen los adultos mayores, ¿sí? Se suma algunos aspectos que son psicosociales que son inevitables, ¿cierto? Como la funcionalización, la funcionalidad que cambia con la jubilación y todas esas cosas así. Bueno, que hoy día es como bien controversial ese tema en Chile, ¿cierto? Incluso hay una ley que va a empezar a regir ahora que la gente de tal edad ya no va a poder trabajar más, ¿sí? Pero para eso tienen que asegurarle una buena jubilación a la gente, porque si no, ¿sí? Van a intentar seguir trabajando. Bueno, ahora, con lo que más está asociado, ¿cierto? El estrés crónico en los adultos mayores con las enfermedades neurodegenerativas, ya con el deterioro cognitivo. Bueno, y son súper susceptibles, muy susceptibles al desarrollo de ansiedad y depresión. Ya, así que hay que tener ojo con los abuelitos. Hay que cuidar a los abuelitos. Hay que tratarlos como personas, no como abuelitos. ¿Sí? Yo siempre les digo eso, hay gente que hay que tratarla como persona, no como abuelito. El abuelito que les decía ayer que corrió, tiene 65 años. Un amigo mío, que somos amigos. Yo tengo 45, él tiene 65. Siempre hemos sido amigos y yo no me noto la diferencia. Echamos la talla. Bueno. Aquí están, ¿cierto?, los cambios a lo largo de la vida, ¿cierto?, epigenéticos. Entonces, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal puede ser susceptible a la epigenética. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, estos... No sé si ustedes vieron en biología celular qué es lo que era un microRNA. ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién lo mencionó? La doctora Montero. Qué amor, la doctora Montero. Fantástica la doctora Montero. Bueno, los microRNA son pequeños fragmentos de ARN, ¿ya? Que no transcriben, pero que regulan la expresión de genes. Entonces se pegan al RNA mensajero y modulan su expresión, ¿ya? Se producen, hay circulantes en la sangre, hay otros que están en las células, ¿ya? Y lo que se estudió acá fueron los que están en las células, ¿ya? Entonces, la presencia de microRNA condiciona la respuesta al estrés. Ahí están dos microRNA, el MIR15 y el MIR16, que condicionan la respuesta. No quiero que se aprendan eso, pero sí son factores que influyen. Lo que está arriba, ¿cierto?, es un perfil de metilación. Que la metilación es un mecanismo epigenético. ¿Sí? ¿Sí? Metilación es un mecanismo epigenético. Entonces, el perfil de metilación de un gen, nosotros hemos hecho varias cosas. Hemos hecho metilación global, que es como todo el ADN, qué tanto está metilado, porque la metilación es un mecanismo en nuestras células eucariontes que condiciona la expresión génica, ¿ya? Y este estudio que está ahí es mucho más específico, es el perfil de metilación del receptor serotonina, ¿ya? Entonces, cuando está cambiado, ¿cierto?, cuando está hipermetilado, se expresa menos, ¿ya? Y ahí hay diferencias significativas, ¿cierto?, respecto
del rendimiento en personas con trastorno ansioso y perfil de metilación. ¿Ya? Entonces la epigenética también genera. Entonces, todos estos cambios epigenéticos, ¿cierto?, generan una susceptibilidad a enfermedades asociadas a estrés. También. Y eso ocurre a lo largo de la vida. Mira, yo cuando, años atrás, ocha, que ya me da vergüenza contarle. Ya, pero no me da vergüenza. Voy a sacar la vergüenza. Como el 2011, hicimos un estudio nosotros, con un grupo de estudiantes. Ustedes. Entonces, yo me gané un proyecto con un profe de kine y en ese proyecto tomamos un grupo de estudiantes el segundo semestre y los sometimos a entrenamiento. Le contratamos un entrenador, se juntaban con el entrenador en la pista del campo de deportes Nielola a entrenar 3 veces por semana. Los martes, los jueves y los sábados, en la mañana. Y el entrenador yo lo conocía, un gallo así como Rambo, como John Rambo. Y estudiantes como ustedes, ¿cierto?, que eran sedentarios muchos, comenzaron a hacer eso. Entonces, duraba 3 meses y le hicimos como antes del entrenamiento, le hicimos un perfil de metilación. Y después del entrenamiento le hicimos el perfil de metilación. Y se generaba una disminución de la metilación del ADN. Y el estado hipermetilado del ADN está asociado a diabetes, hipertensión, a puras enfermedades cardiovasculares graves. Y también está asociado a depresión y estrés. Entonces imagínate, el ejercicio físico es capaz de casi limpiar tu ADN. ¿Ven? Así que, entretenido. ¿Bien? Segundo semestre tenemos en la unidad de fisiología del ejercicio y lo vamos a pasar bien. Los voy a llevar a un parque a pasear para que hagan ejercicio. Siempre los llevo a hacer esa actividad porque no es, siempre les digo, vean ustedes cómo se sienten físicamente y después de eso uno hace como un autoanálisis y dice, oye, mira, mi capacidad física no está bien, debería a lo mejor tomar medidas. ¿Sí? Algunos me dicen que después de eso se deciden empezar a hacer ejercicio más regularmente, porque te genera un impacto, te genera un cambio. El deporte te ayuda en la vida, mucho. Yo el otro día veía en el hospital, porque hay como una pizarrita y arriba está el nombre y la edad de la gente. Y casi toda la gente tenía promedio 65 años o menos. Como que un promedio así rápido en la sala era como de 63 años. Y llenos de enfermedades. Osteoporosis, hipertensión. Están todos operados. Pues, un área quirúrgica. Y todos con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, osteoporosis. Ya operados de la cadera, ¿sí? Entonces, bien importante. El deporte. Yo conozco gente, como decía yo, mi amigo de 65 años. Tengo otro amigo que tiene 68 años. Y hace como 4 años corrió la Mont Blanc. No quiero que hagan cosas extrañas, pero la Mont Blanc, ¿la conocen la ultramaratón de Mont Blanc? La gente corre 160 kilómetros. En el cerro, no en el cerro, en la montaña. ¿Ya? Y tenía como 64, 65 años. Y Juan Carlos se llama, y él siempre me dice, el otro año, yo soy un pesado, es un pesado. Le digo, el otro año, viejo, el otro año, le digo, tenés 68 años. Me dice, sí, el otro año voy a ir a correr el campeonato mundial de no sé qué cosa. Y yo soy, el otro año, viejo. Me encantaría llegar como él a los 68. Así que el deporte es siempre una invitación abierta, chiquillos. Ya, entonces como conclusiones, ¿cierto? La respuesta al estrés es un proceso fisiológico, ¿ya?
siempre. Existen diferencias en los mecanismos que regulan el estrés entre hombres y mujeres, ¿cierto? Lo acabamos de decir. El hombre es mucho más relevante en el desarrollo, la exposición al estrés, y en las mujeres son mucho más relevantes en la adolescencia y en el envejecimiento, las condicionantes del estrés. ¿Ya? Entonces las consecuencias fisiopatológicas del estrés dependen de genes, el momento del desarrollo, el ambiente y el sexo. ¿Ya? Y siempre esto uno lo pone en las conclusiones que necesitamos nuevas estrategias para generar un cambio farmacológico, psicoterapéutico de la respuesta al estrés. ¿Ya? Mañana en clase con el doctor Isamid, en las 3:30, ¿cierto? Isamid es un referente para mí. Así, pórtense bien en la clase, si no me voy a enojar. Vengan a clase, presten atención, pregunten todo lo que quieran si es psiquiatra. Y él dice que el mayor cambio de la plasticidad neuronal se produce con la psicoterapia. ¿Ven? Ya. Nos queda tiempo para empezar con la otra, ¿no? No, váyanse para que no quedemos con la idea corta, pero les copié la clase de esto. Esta clase les copié, ¿ya? Para que la miren. Igual tienen la clase grabada, tienen un apunte, tienen de todo en la plataforma. Está llena de cosas la plataforma. Para lo que quieran. Ya.